Amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Economía y Finanzas. Nos hacemos presentes en sus hogares después de una breve pausa y lo hacemos con el interés de poder aportar mediante el diálogo, la discusión, el análisis de temas relacionados a la economía y el tema de orden financiero que nos interesa. En este programa vamos a abordar la situación económica por la cual está atravesando nuestro país y para este efecto lo hemos invitado al licenciado Javier Camacho, a quien le damos la bienvenida. Estimados, muy buenas noches. Javier, no hay duda de que al hacer un análisis de la situación por la cual está atravesando en este momento nuestro país, podemos graficarla de muchas maneras. Una de ellas, seguramente empezaremos diciendo de que lamentablemente desde hace varios años consecutivamente, son 6 años en realidad, que nuestro país va presentando déficits fiscales consecutivos, ¿no? A la fecha, al margen de que esta situación naturalmente en líneas generales nos ha llevado a tener un déficit gemelo. Esto implica de que tenemos tanto un déficit fiscal como en la cuenta comercial, ha añadido a un endeudamiento de nuestra economía. Al parecer esta situación en este momento, ¿no es cierto?, que es una situación que se viene arrastrando ya desde, como habíamos comentado, un poco más de 6 años a la fecha, esto debido a la desaceleración que está sufriendo nuestra economía desde 2013, no aparenta tener mayores modificaciones, porque la política económica que impulsó este gobierno, modelo keynesiano, que principalmente estaba inspirado en el gasto público, ¿no es cierto?, y esto sencillamente está apoyado por la renta petrolera, que tenía que ver naturalmente con la bonanza de nuestras materias primas. Sin embargo, esta situación evidentemente ha cambiado tanto a nivel de la economía global y esto naturalmente ha afectado a nuestra economía nacional. Entonces, todo esto nos conlleva, Javier, ¿no es cierto?, a que la situación económica en nuestro país no es de las mejores, ¿no es cierto? Sí, estamos en una situación en la que la economía boliviana poco a poco se va deteriorando. Los índices macroeconómicos que teníamos hace 10 años ya no son los mismos. Tú lo decías, César, los precios grandes de las materias primas, el gran ciclo de las materias primas que habíamos experimentado por más de una década, ya no existe. Deberíamos haber hecho las previsiones del caso para que en esta época de inflexión de la economía podamos manejar de forma más adecuada nuestros recursos. Algunos economistas coinciden en que arriba del 10% de déficit fiscal es una situación ya insostenible para una economía. Estamos próximos a ese porcentaje, estimado César. Para los que un poquito no entienden cuál es la situación del déficit fiscal, es que nuestros gastos, los gastos gubernamentales, son mayores a los ingresos gubernamentales. Y ahí existe una brecha de un 7-8% que se la debe cubrir de alguna forma, ya sea con endeudamiento interno, ya sea con endeudamiento externo. Entonces esta situación ha llevado consigo de que continuamente estémonos endeudando, no solo de forma externa, sino también de forma interna, César, a tasas de interés bastante elevadas, que seguramente vamos a tardar muchas décadas en pagarlas. Entonces eso poco a poco está mermando, va socavando los pilares de nuestra economía, ¿no? Así es, Javier. Como tú lo indicabas, justamente el presupuesto general del Estado, ¿no?, que todos conocemos, es un instrumento de política económica, justamente incorpora, ¿no es cierto?, el financiamiento para el gasto público, y ese desde hace ya 6 gestiones ya ha pasado límites prudentes, ¿no es cierto? Estamos cerca del 10%, el último del 2019 ya es un poco mayor al 6.98%, e inclusive calculando un barril de petróleo de un poco más de $50. El año pasado, 2018, estaba calculado sobre un barril de petróleo de $45, porque nuestro presupuesto general del Estado está en función principalmente al barril de petróleo. Y esto nos hace más vulnerables, ¿no?, porque lo que justamente los economistas critican es de que nuestra economía, si bien es cierto, ha crecido, pero es vulnerable
justamente porque se apoya, ¿no es cierto?, en una economía de orden extractivo, en este caso por la renta petrolera, la renta del gas, pero debería de preocuparnos porque los contratos con Brasil justamente se cumplen en el 2019 y en próximos años con la Argentina. Entonces, no hemos sido capaces de diversificar nuestra economía, ¿no? Principalmente seguimos dependiendo de la renta del gas en una proporción cercana al 50%, y eso se nota, ¿no es cierto?, porque lamentablemente las transferencias por regalías, por IDH que transfiere el Estado a los gobiernos subnacionales se han visto afectadas, ¿no? Los hechos, ¿qué está sucediendo? De que el Estado está interviniendo a través de una serie de medidas, por ejemplo, como la reducción del encaje legal, ¿no?, en moneda nacional y extranjera. En el caso de moneda extranjera han bajado 10 puntos, ¿no es cierto?, y en moneda nacional 1 punto. Y eso tiene el propósito simplemente de ir liberando más recursos a la economía, justamente porque hay liquidez, ¿no es cierto, Javier? Correcto. A ver, algún economista chileno decía que lo peor que le pudo pasar a Latinoamérica es que se dé un incremento del precio de las materias primas. Pareciese contradictoria esta declaración, esta afirmación de este economista, porque básicamente las economías latinoamericanas, la boliviana no es la excepción, vive de la exportación de materias primas, gas, minerales, soya, etc. ¿Por qué decía este economista que no ha sido bueno que se hayan levantado los precios de las materias primas? Porque el latinoamericano, los países latinoamericanos hemos seguido con nuestra matriz productiva, extractiva, de economía primaria, que no genera mucho valor agregado y que no permite el desarrollo de la industria, etc. Deberíamos ya hace décadas haber cambiado nuestra matriz productiva para no ser tan vulnerables ante estas subidas y bajadas de este precio. Es importante que nosotros como bolivianos veamos la posibilidad de ir cambiando poco a poco. No va a haber una varita mágica y decir el 2020 o 2021 ya somos un país industrializado. Tiene que haber políticas monetarias, políticas fiscales que sean a largo plazo. Lamentablemente, César, pensamos en las elecciones de octubre, pensamos en las elecciones de la alcaldía al año y vamos viendo políticas simplemente que son paliativas, que no van a dar soluciones de fondo. A ver, si uno hace un análisis y ve el tipo de cambio, por ejemplo, de todos nuestros vecinos, toditos han devaluado la moneda con el fin de hacer más competitivas sus exportaciones, fomentar su industria. Nosotros vamos contra flecha. Si bien no hemos apreciado más el boliviano, en relación a las otras monedas cada vez somos más fuertes. Algunos economistas coinciden en el dato de que nuestra moneda está sobrevaluada en un 25-30%. Cada vez estamos aniquilando las pocas exportaciones que tenemos y vamos fomentando cada vez más las importaciones. De hecho, miles de bolivianos viven en el sector informal, sector que vive de la importación de todo, y cada vez son menos los que viven de la exportación de nuestros productos no tradicionales con valor agregado. Entonces es hora de cambiar esa matriz productiva. Hay que hacerlo ahora y poco a poco ir incentivando estas empresas, ¿no? No, sin duda, lo que tú dices, Javier, debería preocuparnos, ¿no? Porque, por un lado, ¿no es cierto?, el tipo de cambio que se mantiene inalterable, inclusive más de 8 años, ese tipo de cambio, no es real, y se han pronunciado organismos como el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que han determinado justamente lo que tú mencionas, que hay una sobrevaluación de la moneda boliviana respecto al dólar, que en realidad, si pensamos solamente en un 26%, decían que el tipo de cambio debía ser de 8.82 inclusive, ¿no es cierto? Ahora, evidentemente, ¿por qué en los hechos no nos ha afectado mucho, digamos, este tema de la variación del cambio? Porque lo que tú dices es absolutamente verdadero, ¿no? Todas las monedas de nuestros socios comerciales, en realidad de todo el mundo, ¿no es cierto?, se han depreciado frente al dólar, ¿no?, con Donald Trump en el poder principalmente, ¿no es cierto?, menos nuestra moneda. Entonces, eso ha tornado nuestros productos, entre otros, que no sean competitivos. Aparte de que en calidad nunca nos hemos destacado, ¿no? Y uno de los mayores fracasos justamente del modelo estructuralista de Morales justamente es de que no se ha alcanzado el proceso de industrialización, ¿no? Salvo pequeñas, modestas iniciativas como la urea, el amoníaco, las plantas separadoras de líquido. En general, ¿no es cierto?, casi todas las empresas que se han creado nunca han respondido al estudio de mercado. No se han creado simplemente en el afán de hacer crecer no solamente la burocracia del Estado, sino también de empresas. Entonces, se ha perdido el rol estratégico que solamente debía tener el Estado de invertir solamente en aquellas actividades de ese orden estratégico.
Pero no, hoy en día intervienen un sinnúmero de actividades económicas, ¿no? Como paperboard, carton board y otras más, sobre las cuales se desconoce su rentabilidad, ¿no es cierto? Porque estas nunca han respondido justamente a un estudio de mercado, simplemente a un afán de invertir donde el Estado no tenía presencia, ¿no? Sí, es lamentable esta situación y eso hace que los recursos que deberíamos canalizar de forma adecuada para industrializar nuestros recursos naturales no tengan el objetivo inicial. Es bien sabido que las personas que trabajan para el Estado saben que tienen un tiempo limitado dentro de estas empresas y el trabajo que realizan muchas veces no es el ético, no es el adecuado. Entonces debemos pensar en otro tipo de estrategia. El sector privado también debe ser alentado, pero con pagos de primer aguinaldo, segundo aguinaldo y toda la cantidad de beneficios sociales que incluso supera el 50% del salario del trabajador, es casi prohibitivo. Y hoy en día estamos con dificultades con el servicio de impuestos, con la alcaldía. Entonces cada vez el trabajador boliviano, las familias bolivianas estamos sintiendo empujados a trabajar en el sector informal. ¿Por qué? Porque así nos vamos a evitar de todo ese tipo de pagos, nos vamos a evitar que la alcaldía nos congele cuentas, nos vamos a evitar de que el Servicio de Impuestos Nacionales nos esté llamando cada vez, nos vamos a evitar demandas de los trabajadores, juicios de los trabajadores, etc. O la autoexplotación de la misma familia por sus propios integrantes. Cada año se abren cientos, miles de empresas en nuestro país y cada año también se van cerrando. ¿Por qué? Porque todas estas familias, en el afán de llevar el pan a su casa, van fracasando en esa iniciativa. ¿Por qué? Porque no hay incentivo, no hay capacitación, el formalismo es un castigo en Bolivia y eso no es bueno en general. Debemos, te reitero, César, buscar el cambio de la matriz productiva, debemos hacer conciencia, todos, desde los gobernadores hasta el último habitante de este país, en la importancia que tiene de generar empleo, pero un empleo digno, con coberturas sociales, pero también con apoyo técnico, administrativo, financiero, que es muy importante, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Lamentablemente el crecimiento de nuestra economía en la última década ha estado apoyado principalmente en la inversión pública. La inversión privada, como tú lo mencionas, está no solamente desalentada, ¿no? Porque la carga social es de las más altas, casi el 50% del sueldo, y siempre hay la amenaza, ¿no? Sobre todo de un segundo aguinaldo, como ha sucedido en los últimos años, y solo responden a un ánimo electoral. O sea, se ha contaminado la agenda económica con la agenda política. No otra cosa significa, por ejemplo, el SUS, porque el SUS está beneficiando, ¿no es cierto?, a aquellas personas que nunca han aportado. Entonces, la sostenibilidad, por ejemplo, del SUS simplemente está en tela de juicio, tan simple como eso, porque nunca has respondido a una matemática actuarial ni una realidad, digamos, financiera, ¿no? Simplemente al calor político. Entonces, cuando se empieza a contaminar la economía con la agenda política, entonces ahí sobrevienen los problemas, ¿no? Ahí tenemos lo que mencionaba, ¿no es cierto? La inversión privada en nuestro país prácticamente está por desaparecer, porque al emprendedor le cuesta iniciar alguna actividad económica, ¿no? Y encima tienes a impuestos nacionales, ¿no? Entonces, así es muy difícil, porque la economía formal en nuestro país es muy modesta, ¿no? Ni siquiera podemos decir que pasamos o llegamos al 30%. No. Entonces, el 80% de los bolivianos trabajan en una empresa por cuenta pyme, propia, ¿sí, no? Generalmente, entonces... Y al margen de la norma. Así es, entonces así es muy difícil, ¿no? Aparte de que, como mencionabas, por ejemplo, el tema del tipo de cambio, ¿no es cierto? Es algo que, digamos, lamentablemente se ha dejado de lado por este gobierno, pero ellos se amparan en el hecho de que esta podría tener algunas consecuencias, pero si nosotros vemos, en el caso de la economía de Chile y Perú, han tenido niveles de inflación más bajos que el nuestro, y sin embargo no han tenido problemas, ¿no es cierto?, en cuanto a su crecimiento. O sea, a pesar de tener una inflación más baja, ellos tienen un tipo de cambio flexible. Entonces ahí te contradices, como en economías como, por ejemplo, ellos, que es un afán, por ejemplo, de querer compararnos constantemente en esferas oficiales, por ejemplo, con la economía chilena. Cuando el PIB de Bolivia, ¿no es cierto?, no llega
ni al 20% del PIB de Chile, ¿no? No llegamos ni al 20%. Es más, si tomamos solamente en cuenta Ecuador, que en territorios más pequeños que Santa Cruz, resulta que nosotros tenemos una tercera parte del PIB de Ecuador. Más aún, si vemos, por ejemplo, entre quienes inyectan capitales, si vemos que nuestra economía está creciendo por la inversión pública, pero con una inversión pública con deuda, por un lado, y la inversión privada está desalentada, solo te queda la inversión extranjera directa, el IED, pero la inversión extranjera directa, en el caso de nosotros, es de las más bajas, somos de los países receptores más bajos, solo le ganamos al Paraguay, ¿no es cierto? Y eso es en todas las áreas, César. Cada vez son más empresas extranjeras que están dejando el país. Muestra de ello son algunas líneas aéreas que están dejando ya o quieren dejar de operar en Bolivia. Habíamos recibido la propuesta de que nuestros amigos rusos, chinos, venezolanos, incluso estadounidenses, cuando viajó nuestro mandatario allá, iban a traer inversiones, íbamos a captar muchos recursos del extranjero para generar empleo. Creo que no veo eso. Y sí hay inversión extranjera, también es en el sector primario, es el sector de extracción de minerales que tenemos en Occidente. Son grandes empresas, consorcios internacionales que van trabajando en nuestro país y nada más. Claro, ahora hay conceptos que llaman la atención, ¿no? Nuestro mayor acreedor es la China, ¿no? Sin embargo, si nosotros vemos la balanza comercial con ellos es totalmente desfavorable a nosotros, porque recién nos están abriendo mercados para la carne, ojalá para otros productos más, ¿no es cierto? Pero sin embargo, ellos resultan nuestros principales. No, y entra de China todo, vía legal, vía ilegal, pero te genera empleo. Sí. Te genera empleo y por el momento el gobierno está priorizando eso, ¿no? Entonces ahí tenemos una dificultad. Estamos calmando a la gente en el corto plazo, pero el hambre nos va a pasar la factura en el mediano y largo plazo. Claro, absolutamente. Por eso es que se sostiene, ¿no? De que es insostenible la situación económica de Bolivia, ¿no? Tanto por el que comentabas, por el déficit gemelo, como por el endeudamiento, ¿no? Porque lamentablemente ajustes al modelo no se ve que se vayan a aplicar, ¿no? No se ve en absoluto. Nuestras reservas, ¿no? Han bajado a la mitad, de 15 estamos por 8, 9. Sí, y eso va a seguir cayendo, ¿no? Porque lamentablemente cada vez obtenemos menos divisas, ¿no? Porque exportamos menos e importamos más. Entonces la relación sigue siendo negativa, ¿no es cierto? Y es más, si nos referimos, por ejemplo, a las agencias calificadoras de riesgo país, 2 de las 3 más importantes del mundo han cambiado la calificación de nuestro país de estable a negativa, tanto la Standard & Poor's como la Fitch, ¿no? Rating, han declarado, ¿no es cierto?, que la situación económica de Bolivia en cuanto a su calificación de riesgo ha cambiado de estable a negativa, ¿no es cierto? Y eso debería de preocuparnos, ¿no? Porque nos está diciendo los hechos, ¿no es cierto?, de que nuestra situación es vulnerable, ¿no? Vulnerable en todo sentido. O sea, no somos sostenibles, lamentablemente, porque no hemos sido capaces, entre otros, ¿no es cierto?, de crear, ¿no es cierto?, una fortaleza en materia económica. Como tú lo decías, nos hemos dedicado al ámbito primario, ¿no es cierto?, descuidando principalmente la industrialización. Entonces, eso demuestra que seguimos exportando sin valor agregado, ¿no? Definitivamente, y eso es muy peligroso para nuestra economía, César. No estamos generando empleos. Tenemos una de las tasas más bajas de latinoamericanas en cuanto a líderes somos en el subempleo. Sin embargo, somos líderes en el subempleo, ¿no es cierto? Y es el mismo Estado el que genera el subempleo, porque las contrataciones que antes les prohibía el Estado son ahora las calientes, contratos por consultoría, contratos ahora están de moda los consultores de línea. Y claro, consultores en línea en el ámbito público. Sí. Entonces, uno dice, bueno, entonces, ¿sigo esta línea? ¿No sigo esta línea? ¿Está permitido? ¿O para quiénes está permitido y quiénes no? Definitivamente, el empleo se ha deteriorado en nuestro país. Sí, no, de eso no hay duda, ¿no? Porque hoy por hoy es muy difícil que el empresario quiera contratarte después del periodo de prueba, ¿no es cierto? Porque sabe lo que sobrevendría, ¿no es cierto? Incluirte en planilla con todas las cargas que estas corresponden. Y peor aún cuando siempre tienes la amenaza del doble aguinaldo, ¿no es cierto? Que no responde, ¿no es cierto?, a un criterio lógico, porque debería de darse si aumenta la productividad,
¿no? Para eso ya está la prima dentro de las empresas, Exacto. debería estar el premio ahí. No debería estar asociado a otro factor que no sea ese, ¿no es cierto? Pero como dijimos antes, como se ha contaminado, ¿no es cierto? Lamentablemente estamos viviendo una economía totalmente electoralizada, ¿no? En todos los órdenes. Es por eso que no se hacen mayores ajustes. Probablemente, ¿no es cierto?, los ajustes se tengan que dar después, porque en algún momento se van a tener que hacerlo, porque la situación no es, como tú decías, ya no es sostenible financieramente, ¿no? No, hay que estar preparados, debemos preocuparnos, no podemos ser indiferentes a esta situación. Y bueno, ponle la firma, César, que hasta las elecciones del siguiente año, me refiero a las municipales, toda la política va a seguir en la misma línea. Sí, eso es verdad, ¿no? Como habías mencionado, el caso del SUS, ¿no es cierto? Nadie se explica hasta ahora cómo beneficia a gente que nunca ha aportado. Entonces, ¿cómo podría ser sostenible? No es. De hecho, ya no era sostenible. Sí. Con esto más, Claro. bueno, es un... Es un ejemplo que demuestra cómo la política se antepone, ¿no es cierto? Y eso, naturalmente, va a tener una factura, ¿no es cierto? Y eso va a ser, yo creo, lo que va a causar a corto plazo, ¿no es cierto?, problemas, porque lo que se sobreviene no es sencillo, ¿no es cierto? Hay una crisis que, o sea, la expansión como tal ya terminó, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo. Los commodities ya no son útiles en este momento, hay una desaceleración de la economía a nivel global y no se ve en el corto plazo que esta situación, para el caso de nosotros, vaya a cambiar. Lamentablemente, entre otros, porque no somos pues atractivos, ¿no?, en el mercado de capitales, ¿no? No, para nada. Nuestras inversiones, nuestros capitales son mínimos. Debemos repensar toda la estructura productiva que tenemos para que nuestra demanda agregada realmente pues crezca con las variables que deberían crecer y no por el gasto público. Nos estamos engañando. Es como decir, quedarse sin empleo en casa y seguir teniendo el mismo nivel que teníamos antes, o incluso mejor, llegar a ser líderes del barrio en gasto, porque estamos aparentemente viviendo bien, pero resulta que nuestros ingresos se han desmoronado. ¿Pero por qué estoy viviendo bien? Porque me presto de aquí, me presto de allá, y bueno, Claro. algún rato voy a tener que empezar a pagar. Así es. Sin duda la situación es esa, ¿no? Para cerrar, comentar simplemente de que el gasto público, ¿no?, de Bolivia es de los más altos de la región respecto porcentaje, al PIB, ¿no es cierto? correcto. Solo nos gana Cuba, ¿no es cierto? Todos han ido bajando y Bolivia ha ido subiendo. Así es, ¿no es cierto? Incluso Cuba, si Sí. bien está más alto que nosotros, ha ido bajando Así en es. relación a su porcentaje. Así es, ¿no? Entonces eso grafica una situación, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente el pronóstico no es de los mejores, ¿no? Así es. Bien, Javier, gracias por visitarnos en el programa. A ustedes, a vos, César, para poder hablar de esto que nos apasiona, que es la economía. Gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches.